Le hundí el cuchillo en el pecho 17 veces, una por cada año que había arruinado mi vida. Lo miré a los ojos mientras se desangraba en el suelo de la cocina, escuchando cómo gorgoteaba mi nombre entre la sangre que le salía por la boca. Su última palabra fue hermana, pronunciada como una súplica que llegó demasiado tarde. Me llamo Luana Machado. Tengo 80 años y llevo 25 pudriéndome en esta celda por el crimen más necesario que jamás se haya cometido en Bahía. Los periódicos me llamaron la hermana asesina. Me pintaron como una mujer envidiosa que había matado a su propio hermano por dinero. 200 años de cárcel por fratricidio con ensañamiento. Pero ninguno de esos jueces hipócritas se atrevió a escuchar la verdad completa durante el juicio. Ninguno quiso profundizar en los secretos que mi familia había guardado durante décadas, porque la realidad era mucho más perturbadora de lo que estaban preparados para manejar. Sé que después de escuchar lo que realmente pasó, algunos seguirán pensando que soy una asesina fría que mató a sangre fría a su hermano menor. Pero otros van a entender que hay traiciones tan profundas, tan sistemáticas, tan imperdonables, que solo pueden pagarse con la vida del traidor. Los dueños de este canal corrieron un riesgo enorme al permitirme grabar esta confesión final. Van a recibir miles de comentarios exigiendo que me censuren, demandas legales, amenazas de muerte. Pero necesito contar esto antes de que mi corazón anciano se detenga para siempre, porque hay verdades que son más importantes que la comodidad de quienes prefieren vivir en la ignorancia. Nací en Salvador, en 1944, la primera hija de una familia que parecía bendecida por Dios. Mi padre, Gilberto Machado, era dueño de 3 plantaciones de cacao. Mi madre, Maite, provenía de una familia de comerciantes portugueses ricos. Vivíamos en una mansión colonial frente al mar, con 12 empleados domésticos y una reputación impecable en toda Bahía. Mi hermano Valdecir nació 4 años después que yo, en 1948. Era el príncipe de la familia, hermoso, inteligente, carismático. Desde pequeño, todos decían que tenía un futuro brillante por delante. Mis padres lo adoraban con una devoción que bordeaba la obsesión, mientras yo siempre fui la hija responsable, la que cuidaba de todos, la que nunca causaba problemas. Durante nuestra infancia, Valdecir y yo éramos inseparables. Yo lo protegía de todo, le enseñaba a leer, jugábamos juntos hasta tarde en los jardines de la mansión. Era mi hermano pequeño, mi responsabilidad, mi mayor amor. Habría dado mi vida por él sin dudarlo ni un segundo. Los problemas comenzaron cuando Valdecir cumplió 14 años y yo 18. Había desarrollado una personalidad manipuladora que inicialmente pareció simple travesura adolescente, pero que gradualmente reveló su verdadera naturaleza. Empezó mintiendo sobre cosas pequeñas, tareas escolares que no había hecho, dinero que había tomado de la cartera de mamá, peleas que había iniciado pero negaba. Después las mentiras se volvieron más elaboradas. Inventaba historias sobre compañeros que lo molestaban, profesores que lo perseguían injustamente, accidentes que nunca habían ocurrido. Mis padres le creían todo. Para ellos, Valdecir era incapaz de mentir. Era víctima de circunstancias injustas. Era un ángel incomprendido por un mundo cruel. Yo comencé a notar las inconsistencias en sus historias, pero cuando intentaba señalarlas, me acusaban de estar celosa del éxito y la popularidad de mi hermano. Luana, tu hermano es especial, me decía mamá cuando yo expresaba dudas. Es normal que sientas un poco de envidia, pero tienes que apoyarlo en lugar de criticarlo. Cuando Valdecir cumplió 16 años, sus manipulaciones se volvieron más sofisticadas y dañinas. Empezó a robar dinero significativo de la casa, joyas de mamá, documentos importantes de papá. Cuando lo descubrían, inventaba excusas tan convincentes que terminaba siendo consolado en lugar de castigado. Pero lo que realmente me alarmó
fue descubrir que había empezado a chantajear a empleados domésticos y vecinos con secretos que había descubierto espiando conversaciones privadas. Una mucama había sido despedida después de que Valdecir revelara que robaba comida. Un jardinero había perdido su trabajo porque mi hermano había descubierto que vendía las herramientas de la casa. Es muy observador, decía papá con orgullo. Tiene talento natural para los negocios, sabe cómo conseguir información útil. Yo sabía que lo que realmente tenía era un talento natural para la crueldad, pero nadie quería escucharme. Las cosas se pusieron realmente feas cuando yo cumplí 21 años y Valdecir 17. Mis padres habían empezado a hablar de mi futuro matrimonio con Benedito Santos, hijo de una familia respetable de fazendeiros. Era un buen hombre, trabajador, que me amaba sinceramente y con quien yo esperaba formar una familia feliz. Pero Valdecir tenía otros planes. Una semana antes de que se anunciara oficialmente mi compromiso, Benedito apareció en la casa pálido como un fantasma, tartamudeando excusas sobre malentendidos y información preocupante que había recibido sobre mí. ¿Qué información?, le pregunté, pero él se negaba a dar detalles. Solo sé que no podemos casarnos, Luana. Lo siento mucho, pero tu familia... Hay cosas que no puedo aceptar. Después de que Benedito se fuera, confronté a Valdecir directamente. ¿Qué le dijiste? No sé de qué hablas, hermana. Tal vez el hombre simplemente cambió de opinión sobre ti. Pero esa sonrisa que tenía, esa sonrisa que después aprendería a odiar más que nada en el mundo, me confirmó que él había tenido algo que ver. Durante las siguientes semanas, otros pretendientes potenciales empezaron a mostrar la misma reacción. Interés inicial seguido de retiro repentino, después de conversaciones misteriosas con fuentes confiables sobre mi carácter o mi familia. A los 23 años, me había quedado completamente sin opciones matrimoniales en Salvador. Todos los hombres elegibles de nuestra clase social habían sido advertidos sobre algo relacionado conmigo, aunque nadie me decía exactamente qué. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue descubrir que Valdecir no solo había saboteado mis posibilidades de matrimonio, había empezado a cortejar secretamente a la hermana de Benedito, usando información que había robado de nuestras conversaciones privadas para impresionarla. ¿Sabías que Luana le contó a Benedito que no quería tener hijos? Le había dicho a Carmela Santos, mintiendo descaradamente. Por eso la dejó. Pero yo soy diferente. Yo adoro los niños. Valdecir había convertido mi vida amorosa en ruinas para pavimentar su propio camino al éxito social. Pero eso era apenas el comienzo de sus traiciones. ¿Por qué mi hermano, que había crecido con todo el amor y privilegio del mundo, había decidido destruir sistemáticamente mi felicidad? ¿Qué había detrás de esa sonrisa angelical que había engañado a toda nuestra familia durante años? ¿Y por qué, cuando finalmente descubrí la verdadera magnitud de su maldad, nadie en el tribunal quiso escuchar los detalles completos? Hay secretos en esta historia que tardé décadas en descubrir. Verdades que explicaron no solo por qué Valdecir me traicionó, sino por qué se había convertido en el monstruo que finalmente tuve que matar. La verdadera naturaleza de Valdecir se reveló completamente cuando cumplió 20 años y yo 24. Para entonces, él se había convertido en el heredero favorito de papá, el hijo que recibiría el control de todas las plantaciones de cacao cuando llegara el momento. Yo había sido relegada al papel de hija soltera que cuidará de los padres ancianos, una condición que él había orquestado meticulosamente. Pero lo que no sabía era que Valdecir había estado documentando cada una de sus manipulaciones en un diario secreto que guardaba como trofeo de sus victorias. Lo encontré por casualidad cuando limpiaba su habitación mientras él viajaba a Recife supuestamente por negocios. Las páginas de ese diario me mostraron la mente de un sociópata consumado que había estado jugando con nuestras vidas como si fuéramos piezas de ajedrez.
Benedito Santos era demasiado perfecto para Luana, decía una entrada fechada en 1965. Un marido así le habría dado independencia económica y emocional. No podía permitir que escapara de mi control tan fácilmente. Le conté que Luana había tenido relaciones íntimas con 3 hombres diferentes antes de conocerlo, con detalles específicos que inventé, pero que sonaban completamente creíbles. El pobre idiota se tragó cada palabra. Otra entrada me partió el corazón. La expresión de Luana cuando Benedito la rechazó fue deliciosa. Lloró durante días sin entender por qué. Es tan ingenua que jamás sospechará que fui yo quien destruyó su única oportunidad de felicidad. Ahora está completamente bajo mi control, sin opciones, sin futuro independiente. Página tras página documentaba cómo había saboteado sistemáticamente cada aspecto de mi vida. Había interceptado cartas de trabajo que me habían ofrecido en Río de Janeiro, falsificando respuestas de rechazo en mi nombre. Había esparcido rumores sobre mi carácter difícil entre las familias de la alta sociedad baiana. Había incluso pagado a empleados domésticos para que reportaran conversaciones privadas mías que después usaba para humillarme frente a mis padres. El plan maestro funciona perfectamente, escribía con satisfacción enfermiza. Luana se está convirtiendo exactamente en lo que necesito. Una hermana mayor soltera, amargada, completamente dependiente de la familia. Cuando papá muera, ella no tendrá más opción que obedecerme en todo si quiere mantener un techo sobre su cabeza. Pero había entradas aún más perturbadoras donde describía experimentos psicológicos que hacía conmigo para estudiar mis límites de resistencia. Anoche puse veneno para ratas en la comida del perro de Luana y después la consolé cuando la pobre bestia murió convulsionándose, relataba con frialdad escalofriante. Quería ver qué tanto dolor podía causarle antes de que sospechara. La respuesta es mucho más del que imaginaba. Es increíblemente ingenua. Mi perro Caramelo no había muerto de causas naturales como habíamos pensado. Valdecir lo había asesinado como parte de un experimento cruel para medir mi capacidad de sufrimiento. Seguí leyendo con horror creciente. Había más experimentos. Había puesto cristales rotos en mis zapatos para lastimar mis pies y después fingía preocupación por mi torpeza. Había mezclado laxantes en mi comida antes de eventos sociales importantes para humillarme públicamente. Había robado y destruido fotografías familiares que tenían valor sentimental para mí. Después actuaba como consolador cuando yo lloraba su pérdida misteriosa. Luana es el sujeto perfecto para mis estudios de manipulación psicológica. Escribía como si fuera un científico loco. Su amor incondicional hacia mí es su mayor debilidad. Puedo hacerle cualquier cosa y siempre encontrará excusas para justificar mi comportamiento. Pero lo que realmente me horrorizó fueron las páginas donde describía sus planes a largo plazo para mí. Cuando tenga control completo de las finanzas familiares, voy a convertir a Luana en mi empleada doméstica personal. Le daré una habitación pequeña en el ático, un sueldo mínimo para gastos básicos, y la haré responsable de mantener la mansión impecable para mis futuros invitados de negocios. Será mi sirvienta, mi cocinera, mi secretaria personal. Todo lo que siempre quise. Una esclava con educación superior que no puede escapar porque no tiene a dónde ir. Había dibujado planos arquitectónicos mostrando cómo renovaría la mansión, convirtiendo mi habitación actual en un estudio para él y relegándome al cuarto de servicio más pequeño de la casa. Lo más hermoso del plan es que ella será cómplice voluntaria de su propia esclavitud, continuaba. Como buena hermana mayor, aceptará cualquier abuso con tal de mantener unida a la familia. Su bondad es su perdición. Pero había algo aún más siniestro en las últimas entradas del diario. Valdecir había empezado a documentar planes para después de que yo estuviera completamente bajo su control. Una vez que Luana sea mi empleada doméstica, podré empezar la segunda fase,
usarla como señuelo para atraer víctimas más jóvenes. Escribía con una excitación enfermiza que me hizo vomitar. Su reputación impecable y su desesperación por agradar la convertirán en la cómplice perfecta para atraer muchachas ingenuas a la mansión. Había estado planeando convertirme no solo en su esclava doméstica, sino en su cómplice involuntaria para crímenes que apenas estaba empezando a imaginar. La entrada final del diario estaba fechada apenas una semana antes de que lo encontrara. Mañana regreso de Recife con noticias que van a destrozar a Luana definitivamente. Carmela Santos aceptó casarse conmigo. La boda será en 6 meses y después de la luna de miel, Luana se mudará oficialmente al cuarto de empleada. Su transformación de hermana mayor a sirvienta personal estará completa. Carmela Santos, la hermana de Benedito, el hombre que él me había quitado con mentiras, ahora sería su esposa. Valdecir no solo había destruido mi oportunidad de felicidad, había convertido esa destrucción en la base de su propia felicidad. Cerré el diario temblando de una rabia que nunca había sentido antes. Durante 20 años, el hermano que yo había amado, protegido y defendido, me había estado torturando sistemáticamente como parte de un experimento psicológico diseñado para convertirme en su esclava personal. Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal existe para mujeres que hemos sido traicionadas de maneras que desafían la comprensión humana. Si esta historia las está removiendo por dentro, si reconocen esa humillación que quema el alma, denle like y suscríbanse. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este espacio donde finalmente podemos contar nuestras verdades más dolorosas. Porque lo que decidí hacer después de leer ese diario cambió el curso de mi vida para siempre. Esa noche esperé a que Valdecir regresara de Recife. Cuando llegó estaba radiante, eufórico, presumiendo sobre su compromiso con Carmela y todos los planes maravillosos que tenía para reorganizar la dinámica familiar. Luana, tengo noticias increíbles, me dijo con esa sonrisa falsa que ahora sabía interpretar perfectamente. Carmela y yo nos vamos a casar en diciembre, y he estado pensando, cuando ella se mude aquí, va a necesitar privacidad. Tal vez podrías mudarte al cuarto del ático. Es más pequeño, pero tiene una vista hermosa del jardín. ¿El cuarto del ático? Repetí, fingiendo sorpresa. Pero ese es el cuarto de empleada. Bueno, técnicamente sí, pero lo podemos redecorar. Además, como Carmela va a necesitar ayuda con las tareas domésticas mientras se adapta a la casa, pensé que podrías ayudarla con algunas cosas. Ya sabes cómo manejar todo aquí. Cada palabra que salía de su boca coincidía exactamente con lo que había leído en su diario. El plan se estaba ejecutando tal como él lo había documentado. ¿Y papá está de acuerdo con esto?, le pregunté. Papá está encantado con el matrimonio. Dice que es hora de que yo tome más responsabilidades en los negocios familiares. De hecho, me va a transferir el control legal de las plantaciones como regalo de bodas. Durante los siguientes días, observé cómo Valdecir implementaba cada detalle de su plan maestro. Convenció a papá de que transferir las propiedades era una decisión financiera inteligente. Persuadió a mamá de que yo estaría más cómoda en el cuarto del ático porque necesitaba más independencia. Organizó reuniones con arquitectos para renovar la mansión, exactamente como había dibujado en su diario. Pero lo que realmente me confirmó su maldad fue lo que descubrí cuando investigué discretamente su viaje a Recife. No había ido por negocios. Había ido a visitar a un abogado especializado en manipulación de herencias y testamentos. El señor Valdecir Machado nos consultó sobre métodos legales para minimizar los derechos hereditarios de hermanos solteros. Me explicó el secretario del abogado cuando llamé fingiendo ser una empleada administrativa. Quería asegurarse de que su hermana no tuviera reclamos futuros sobre las propiedades familiares. Valdecir no solo planeaba convertirme en su empleada doméstica,
estaba trabajando para asegurarse de que jamás pudiera reclamar legalmente mi parte de la herencia familiar. Iba a dejarme completamente indefensa, sin dinero, sin propiedades, sin opciones más que servirle para siempre. Pero había algo aún más perturbador que descubrí esa semana. Hablando con empleados domésticos que confiaban en mí, me enteré de que Valdecir había estado trayendo mujeres jóvenes a la casa cuando mis padres no estaban. Muchachas de 15 o 16 años que llegaban para entrevistas de trabajo y salían llorando, confundidas, traumatizadas. Don Valdecir les decía que era una prueba para ver si servían para trabajar en casas de familia rica, me contó Rosa, nuestra cocinera. Pero las pobres salían muy asustadas, como si algo malo les hubiera pasado. Confronté discretamente a una de estas muchachas, Leticia, hija de un pescador local. Lo que me contó me hizo entender que mi hermano no era solo un manipulador psicológico, era un depredador sexual. Don Valdecir me dijo que si quería el trabajo, tenía que demostrar que era obediente en todo, me susurró Leticia con lágrimas en los ojos. Me hizo tocar, me tocó. Dijo que si le contaba a alguien, se aseguraría de que mi familia perdiera su casa. Había al menos 6 muchachas más que habían pasado por la misma experiencia. Valdecir había estado usando su posición social y el prestigio de nuestra familia para abusar sexualmente de niñas pobres, amenazándolas con represalias económicas contra sus familias si hablaban. Y según los planes que había leído en su diario, yo iba a ser su cómplice involuntaria para atraer más víctimas una vez que estuviera completamente bajo su control como empleada doméstica. Cuando Luana esté desesperada por mantener su lugar en la casa, hará cualquier cosa que le pida, había escrito, incluyendo traer muchachas jóvenes para entrevistas de trabajo, que serán realmente sesiones de entrenamiento para mi satisfacción personal. Mi hermano había planeado convertirme en proxeneta de sus propias víctimas. La decisión de matarlo cristalizó una noche cuando lo escuché hablando por teléfono con alguien sobre acelerar el cronograma. La boda tiene que ser en octubre, no en diciembre, decía con urgencia. Hay algunas complicaciones que necesito resolver antes de fin de año, y necesito control legal completo de todo. ¿Qué complicaciones?, preguntó la voz del otro lado. Una de las muchachas que entrevisté está haciendo preguntas. Sus padres empezaron a sospechar. Necesito tener poder suficiente para silenciarlos permanentemente antes de que hablen con las autoridades. Mi sangre se heló. Valdecir estaba planeando usar su nueva posición como heredero de las plantaciones para silenciar a las familias de sus víctimas de abuso. Y probablemente, conociendo su patrón de escalada de violencia, silenciarlos permanentemente no significaba simplemente amenazas económicas. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Mi hermano no iba a casarse con Carmela. No iba a heredar las plantaciones. No iba a convertirme en su esclava. Y definitivamente no iba a seguir abusando de muchachas inocentes. Al día siguiente, mientras él revisaba documentos legales en la cocina, preparándose para firmar la transferencia de propiedades que lo convertiría en el dueño absoluto de nuestro patrimonio familiar, me acerqué por detrás con el cuchillo de carnicería más grande que encontré. «¿Valdecir?», le dije suavemente. Cuando se volteó para mirarme, le clavé el cuchillo en el pecho con toda la fuerza que tenía. Sus ojos se llenaron de sorpresa, después de miedo, finalmente de comprensión. «¿Sabías?», murmuró mientras la sangre le manchaba la camisa blanca. «Sabía todo», le respondí y seguí apuñalándolo. Cada cuchillada era por una víctima diferente, por mí, por Leticia, por Carmela, a quien habría destruido como esposa, por todas las muchachas que había abusado, por las que planeaba abusar, por cada momento de mi vida que había arruinado con sus manipulaciones. 17 cuchilladas. Una por cada año que había pasado destruyendo mi existencia. Cuando terminé, llamé a la policía. «Maté a mi hermano. Vengan a arrestarme». Pero lo que no esperaba era que la verdad completa
jamás saldría a la luz durante el juicio. Durante el juicio, mis padres se convirtieron en mis peores enemigos. Para ellos, Valdecir había sido el hijo perfecto asesinado por una hermana celosa y perturbada. Cuando presenté el diario como evidencia, mi propia madre testificó en mi contra. Luana siempre fue una mentirosa compulsiva, declaró con lágrimas falsas. Desde niña inventaba historias sobre su hermano porque no podía soportar que él fuera más querido y exitoso. Ese diario probablemente lo escribió ella misma para justificar su crimen horrible. Mi padre fue aún más cruel. Valdecir era un santo. Había sacrificado sus propias oportunidades románticas para cuidar de Luana, que a los 28 años seguía soltera porque ningún hombre decente la quería. Sus celos la volvieron loca. El fiscal se aferró a esa narrativa como un salvavidas. Luana Machado es una mujer amargada que no pudo soportar el éxito de su hermano menor, gritaba ante el jurado. Cuando él anunció su compromiso matrimonial, ella estalló en violencia fratricida. El supuesto diario es una fabricación desesperada de una mente criminal. Mis abogados de oficio eran incompetentes. No investigaron los testimonios de las muchachas abusadas, no examinaron los documentos del abogado de Recife, no cuestionaron las inconsistencias en los testimonios de mis padres. Simplemente presentaron mi caso como locura temporal por estrés emocional. Pero lo más devastador fue que el juez se negó a permitir que las víctimas de abuso de Valdecir testificaran. Los supuestos crímenes sexuales del difunto no son relevantes para este caso de fratricidio, declaró. Este tribunal no va a permitir que se manche la memoria de la víctima con acusaciones sin fundamento. Leticia y las otras muchachas fueron silenciadas antes de poder hablar. Sus familias fueron intimidadas por abogados contratados por mis padres. Si insisten en difamar al joven Valdecir, les dijeron, tomaremos acciones legales que podrían costarles sus casas y medios de vida. El veredicto fue inevitable. Culpable de asesinato en primer grado con ensañamiento. 200 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante los primeros 10 años de mi encarcelamiento, viví con la amargura de saber que la verdad había sido enterrada junto con Valdecir. Mis padres heredaron todo, vendieron las plantaciones, se mudaron a Portugal para superar la tragedia familiar causada por su hija asesina. Pero la justicia tiene formas misteriosas de manifestarse. En 1985, 15 años después de mi condena, recibí una visita inesperada. Era Carmela Santos, ya de 40 años, casada con otro hombre pero aún marcada por los eventos que habían destruido su juventud. Luana, me dijo con lágrimas en los ojos, vine a pedirte perdón y a contarte algo que nunca se supo durante el juicio. Me explicó que después de mi arresto, había encontrado cartas que Valdecir le había escrito durante su noviazgo. Cartas donde describía detalladamente sus fantasías sobre convertirme en empleada doméstica y sobre las muchachas jóvenes que visitaban la mansión. Yo pensé que eran fantasías inofensivas de un hombre joven, sollozó. No entendí la maldad real hasta años después, cuando otras mujeres empezaron a hablar sobre experiencias similares con hombres de familias poderosas. Carmela había pasado décadas cargando culpa por no haber hablado durante mi juicio, por haber sido demasiado joven e ingenua para entender que esas cartas eran evidencia de crímenes reales. Pero trajo algo más. Testimonios de 6 mujeres que habían sido abusadas por Valdecir y que finalmente habían encontrado el valor para hablar, aunque fuera demasiado tarde para mi caso legal. Valdecir nos había amenazado a todas, me explicaba una de ellas durante una visita posterior. Dijo que si hablábamos, nos pasaría lo mismo que a su hermana, que había inventado historias sobre él y había terminado en la cárcel. Mi hermano había usado mi condena como herramienta de intimidación para silenciar a futuras víctimas. Miren lo que le pasó a mi propia hermana cuando trató de difamarme, les decía.
Nadie les va a creer si inventan mentiras sobre mí. Pero había algo aún más perturbador en los testimonios que recopilé durante los años siguientes. Valdecir no había sido el único depredador en nuestra familia. Una investigación independiente financiada por Carmela reveló que mi padre también tenía un historial de abuso que se remontaba a décadas. Él había enseñado a Valdecir las técnicas de manipulación, intimidación y silenciamiento de víctimas. Los Machado tenían un sistema, me explicaba el investigador privado. El padre identificaba víctimas potenciales entre empleados domésticos y familias dependientes económicamente. El hijo las abusaba. Ambos las silenciaban con amenazas de ruina financiera. Mi madre no era la víctima ignorante que había fingido ser durante el juicio. Había sido cómplice activa, ayudando a identificar muchachas vulnerables y después intimidando a sus familias para mantener el silencio. Su madre personalmente visitó a las familias de al menos 12 víctimas, continuaba el investigador. Les ofrecía dinero para mantener la boca cerrada, pero también les advertía sobre las consecuencias de hacer acusaciones contra familias respetables. Durante 25 años de prisión, he recibido cartas de más de 30 mujeres que fueron víctimas de la red familiar de abuso que yo había destruido matando a Valdecir. Todas me agradecen por haber tenido el valor de hacer lo que el sistema legal no pudo hacer: detener a un depredador. Usted salvó mi vida, me escribía una de ellas. Si Valdecir hubiera vivido para casarse y ganar control de la fortuna familiar, habría expandido sus operaciones. Habríamos sido muchas más las víctimas. Pero la vindicación más completa llegó el año pasado, cuando las autoridades finalmente abrieron una investigación formal sobre la red de abuso de los Machado. Encontraron documentos que mis padres habían escondido en Portugal, correspondencia con otros abusadores, fotografías que confirmaban cada detalle de lo que yo había testificado durante mi juicio. Luana Machado no era una hermana celosa, declaró el nuevo fiscal durante una conferencia de prensa. Era una mujer que descubrió una operación criminal familiar y tomó la única acción disponible para detenerla. Mi condena sigue en pie porque técnicamente sigo siendo culpable de asesinato. Pero moralmente, legalmente, socialmente he sido exonerada. ¿Maté a mi hermano? Sí. ¿Era él el monstruo que yo describí durante el juicio que nadie quiso escuchar? Absolutamente. ¿Me arrepiento de cada una de esas 17 cuchilladas? Jamás. Agradezco infinitamente a los dueños de este canal por permitirme contar mi verdad completa después de décadas de silencio forzado. Esta confesión no es solo mi descargo personal. Es testimonio final para la investigación que finalmente va a hacer justicia real. Si esta historia las conmovió, denle like y suscríbanse. Somos mujeres que hemos tenido que ser nuestros propios instrumentos de justicia cuando el sistema nos falló. No me arrepiento de nada. El mundo es más seguro sin Valdecir Machado, y cada mujer que ha podido vivir sin ser abusada por él justifica cada año que he pasado en esta celda. La verdadera justicia a veces requiere sacrificar nuestra propia libertad para proteger la inocencia de otras. Hasta siempre, compañeras de batallas silenciosas.